2000, el Sevilla Fútbol Club era un equipo que luchaba por salir del pozo de la segunda división, asfixiado por las deudas. Nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado que solo unos años después, este mismo club se convertiría en el tirano absoluto de Europa, levantando 7 títulos continentales y aplastando a gigantes históricos. Hoy vamos a descubrir cómo se forjó la leyenda del equipo que dicen que nunca se rinde. A ver, para que nos hagamos una idea de la dimensión de esta hazaña, tenemos que ponerlo en perspectiva. A principios de milenio, el Sevilla no es que no fuera un grande de Europa, es que era un club que peleaba literalmente por su propia supervivencia, por volver a estar entre los mejores de España. Fijaos en este contraste porque es brutal. A la izquierda, el abismo, la segunda división, las deudas, la pura incertidumbre. A la derecha, la gloria absoluta, el rey de Europa, con 7 títulos que lo convierten en el dominador histórico de una competición continental. Es que estamos hablando de una de las transformaciones más espectaculares en la historia del fútbol moderno. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿De dónde sale ese carácter, ese espíritu de lucha? ¿Cómo se forjó la leyenda del equipo que nunca se rinde? Pues bien, para encontrar la respuesta, no tenemos que mirar a este siglo. Tenemos que irnos mucho, mucho más atrás. Vale, vamos a meternos de lleno en los orígenes. Porque, ojo, el carácter de este club no es una moda reciente, para nada. Es un ADN institucional que se implantó desde el mismísimo momento de su nacimiento. Todo arranca aquí, el 25 de enero de 1890. Imaginen la escena. En Sevilla, durante la celebración de una fiesta tradicional escocesa, la Noche de Burns, un grupo de jóvenes, medio británicos, medio sevillanos, se juntan en un café y deciden crear algo que va a cambiar la historia. Y no era una simple quedada de amigos, no. Era un acto fundacional con una visión muy, muy clara. Y la clave de todo esto es la seriedad con la que se lo tomaron desde el minuto 1. Acordaron 3 cosas que eran fundamentales. Primero, el nombre, Sevilla Fútbol Club. Segundo, las reglas. Se jugaría al fútbol asociación, diferenciándose claramente del rugby. Y tercero, y esto es muy importante, un liderazgo formal. Eligieron a un escocés, Edward Johnston, como su primer presidente. Vamos, que esto no era un pasatiempo, era la creación de una institución profesional desde el primer día. Saltamos ahora en el tiempo, porque claro, ese ADN tan ambicioso tenía que dar sus frutos, y vaya si los dio. Nos vamos a la que fue la primera gran cima del club, un hito que demostró que el Sevilla había nacido para competir con los más grandes. Y en el corazón de ese éxito estaba una de las delanteras más legendarias que se recuerdan en el fútbol español. Se les conocía como la delantera estuca. ¿Y por qué ese nombre? Pues porque su velocidad, su potencia y esa capacidad que tenían para destrozar defensas rivales recordaba a los temibles bombarderos alemanes de la época. Eran sencillamente una fuerza de la naturaleza. Y estos son los nombres que componían ese ataque mítico. López, Pepillo, Campanal, Raimundo y Berrocal. Un quinteto de jugadores que, con su fútbol vertiginoso, pusieron a Sevilla en el mapa y aterrorizaron, literalmente, a toda la liga. Y si miramos los números, es que esta tabla lo dice todo. En esa temporada, la 45-46, la que ganaron su única liga, el equipo era una máquina de hacer goles. Fíjense en las cifras de Campos, con 15 goles, y de un jovencísimo Juan Arza, con 14. Casi la mitad de los goles del equipo los marcaron ellos dos. Su rendimiento fue sin duda la clave para levantar ese título histórico. Pero, como en toda gran historia, después de la gloria llega la prueba. La construcción del nuevo estadio, el Ramón Sánchez Pizjuán, supuso una carga económica brutal para el club. Se vieron obligados a vender a sus mejores jugadores, y claro, la consecuencia fue una crisis deportiva inevitable. En 1968, después de 31 años seguidos en la élite, llegó el primer descenso. Y justo ahí, en esos momentos tan complicados, cuando la afición más necesitaba un ídolo, un símbolo al que aferrarse, apareció él. Desde Gambia llegó al Haji Mohamed Onye, para todos Biribiri. Se convirtió en un ícono absoluto, el primer jugador negro en la historia del club y la personificación perfecta de la resiliencia y la lucha en una década que fue muy, muy difícil. Y si pensaban que aquello fue duro, prepárense, porque ahora vamos a ver cómo ese espíritu de resiliencia fue puesto a prueba de la forma más brutal que se pueda imaginar. Los años 90 no fueron una crisis más, no. Fueron el momento más oscuro de la historia del club, una auténtica prueba de fuego para su identidad. La bomba estalló en el verano de 1995. Por un tema burocrático, por no presentar unos avales a tiempo, el club fue descendido administrativamente a Segunda División B. Pero entonces ocurrió algo increíble. La afición se echó a la calle en una de las manifestaciones más masivas que se recuerdan. La presión fue tan enorme que la decisión tuvo que ser revertida. Fueron los aficionados, literalmente, quienes salvaron a su club de la desaparición.
Sin embargo, aunque se evitó el desastre administrativo, el caos institucional seguía ahí. La gestión era un desastre y todo culminó con la venta de su gran estrella, el croata Davos Šuker, al Real Madrid. Una operación que muchos calificaron de ruinosa y que no hacía más que demostrar la profunda crisis en la que vivía el club. El desastre deportivo era cuestión de tiempo y llegó en 1997, con el descenso en Oviedo. Y en ese preciso instante de máxima desolación, con los jugadores hundidos en el césped, miles de sevillistas en la grada se levantaron y empezaron a cantar un grito que se convirtió en leyenda: Sevilla hasta la muerte. Ahí está la clave. Incluso en el peor momento imaginable, la identidad y la lealtad estaban por encima de todo. Hoy en día, con la perspectiva del tiempo, muchos sevillistas ven esa época tan oscura que incluyó otro descenso más en el año 2000, no como un final, sino como una especie de catarsis necesaria. Fue como tocar fondo para poder limpiar la institución y, sin saberlo, poner los cimientos del Sevilla supercompetitivo que estaba a punto de nacer. Y es justo aquí, desde las cenizas de los 90, donde la historia da un giro de 180 grados, un giro que parece sacado de una película. El club resurgió para construir una dinastía europea que no tiene precedentes. La primera oleada de éxitos fue, simplemente, espectacular. En 2006, en Eindhoven, la final tuvo un héroe clarísimo, Enzo Maresca, que marcó 2 goles. Un año después, en 2007, en Glasgow, el héroe fue el portero, Andrés Palop, decisivo en una tanda de penaltis agónica. Y tras unos años, en 2014, en Turín, la dinastía renació para dar comienzo a una nueva era de dominio. Y no se detuvieron ahí. Lo que vino después fue, sinceramente, un dominio casi insultante. Cayó Varsovia en 2015, Basilea en 2016, Colonia en 2020 y, la última, Budapest en 2023. 7 títulos. Es que ningún otro club se acerca a esa cifra. Se convirtieron en los dueños y señores de la competición. Muy bien, después de todo este viaje, desde 1890 hasta hoy, ¿cuál es la gran conclusión? ¿Cómo conectamos todos estos puntos? Pues la verdad es que la idea es bastante clara. El espíritu indomable de este Sevilla del siglo XXI no es algo nuevo, no nació de la nada en esa final de Eindhoven. Es exactamente el mismo ADN ambicioso y profesional que forjaron aquellos pioneros en 1890. Es la misma resiliencia que demostraron los campeones de Liga de 1946. Y es la misma lealtad inquebrantable que gritó Sevilla hasta la muerte en aquel descenso de 1997. Al final, la historia del Sevilla es eso, un ciclo constante de gloria, de caídas y de resurrecciones cada vez más grandes. Y eso, claro, nos deja con una última pregunta en el aire. Después de conquistar Europa 7 veces, ¿cuál es el siguiente límite para un club del que dicen que nunca se rinde?